Bueno, listo muchachos, vamos entonces a terminar familia, hablando del tema de filiación, como les había dicho anteriormente, ¿cierto? Entonces, ya hemos visto como varias cosas, pues a lo largo de es que la carrera, a lo largo del semestre que han hablado, refiriéndonos a la afiliación concretamente. Entonces, claro, voy a sintetizar y adelantar algunas cosas eh, o a recordar algunas cosas más bien que hemos visto. Eh, entonces, lo primero es que habíamos definido en su día qué se entiende por filiación. Y habíamos dicho que la filiación es una relación jurídica existente entre padres e hijos y de la cual se derivan derechos y obligaciones, ¿cierto? Habíamos señalado que de ese nexo filial se desprenden dos tipos como de efectos, los efectos personales y los efectos patrimoniales, ¿cierto? Habíamos señalado que esos efectos personales pues tienen que ver con, esto se me está viendo aquí, tiene que ver con la custodia y los cuidados personales. Por tanto, aquí hablamos de crianza, aquí hablamos de alimentos, aquí hablamos de el establecimiento, aquí hablamos de el deber de sancionar, de vigilar al hijo menor, claro. En cambio, en los efectos patrimoniales tenemos la patria potestad, que recuerde que esa patria potestad tiene que ver con el deber de administración, de usufructo y de representación de los bienes del hijo. Habíamos señalado que hay tres elementos propios de la filiación, que es la paternidad, la maternidad y la calidad de hijo, pero que esas categorías, sobre todo la categoría de padre y madre, son categorías que las da el derecho. Por tanto, yo no soy padre ni madre per se. Yo soy madre y padre porque el derecho dice que soy madre y padre. Antes de la maternidad y la paternidad está la progenitura. Entonces, yo soy hijo de, porque el derecho lo dice, pero hasta que el derecho no lo diga, tengo progenitor y tengo progenie, pero no tengo ningún vínculo jurídico con nadie. ¿Listo? Esa paternidad puede ser de varios tipos. Entonces, yo no sé si ya lo había dicho, pero puede ser una paternidad expresa. La paternidad expresa supone la voluntad del progenitor de inscribir al hijo como suyo. Entonces aquí hablamos de una paternidad expresa u originaria, ¿cierto? Entonces cuando el progenitor se acerca al registro civil e inscribe al hijo. Igualmente, la paternidad puede ser tácita o implícita, ¿cierto? Y esa paternidad tácita o implícita tiene que ver con las presunciones. Entonces recuerden que nosotros tenemos en nuestro ordenamiento dos tipos de presunciones, la pretensión matrimonial y la pretensión extramatrimonial. La matrimonial es hijo de mujer casada, se presume del marido, pero que usted ya sabe pues que no es eso, sino que técnicamente es el hijo que nace después de los 180 días de celebrarse el matrimonio, se reputa hijo del marido. Después de haber nacido, si el niño nace después de los 180 días. Y la unión marital de hecho, o sea, la extramatrimonial, dice que si un hijo nace después de los 180 días de haber iniciado la convivencia, pues se reputa de los compañeros. Listo. Digamos que esta, yo ya se las había mencionado, está en la C 131 del 2018,
A partir de ahí es que se dice que los hijos habidos dentro de la unión y nacidos después de los 180 días de haberse celebrado o sea, de haberse conformado la unión, no después de haberse declarado. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. También existe una paternidad derivada, y la paternidad derivada es la paternidad que surge de lo que conocemos como la legitimación, que es una figura que todavía existe en nuestro ordenamiento, pero que, hombre, debería estar revaluada, porque, pues, es como si estuviéramos legalizando al hijo, ¿cierto? Es una cosa muy rara esta de la legitimación, pero existe. Entonces, existen dos tipos de legitimación, de una vez lo voy a decir aquí, no sé si ya lo dije en clase, pero pues como no me acuerdo. Entonces, hay dos tipos de legitimación. Está la legitimación ipso iure o legitimación de pleno derecho, y está la legitimación voluntaria o bilateral, también se llama, o por escritura pública, también se llama, ¿cierto? Que consisten en lo siguiente. La legitimación ipso iure es una legitimación de pleno derecho, que me dice que si el hijo nace antes de los, o sea, después del matrimonio, si hay dos opciones. El primero, el niño nace después del matrimonio, voy a poner aquí matrimonio, nace después del matrimonio, pero antes de los 6 meses de celebrado el mismo, antes de los 6 meses. Si el niño nace antes de los 6 meses, no está cobijado por la presunción. Se supone que si nació antes de los 6 meses es porque la concepción fue antes del matrimonio. Entonces, dice esta legitimación ipso iure que si el niño fue concebido antes del matrimonio, pero nacido después, es decir, nace antes de los 6 meses de celebrado, nace dentro de los 6 meses de celebrado el matrimonio, pues se reputará matrimonial, pero por legitimación, porque la concepción se hizo antes. ¿Listo? Y el segundo evento de legitimación ipso iure es, voy a poner matrimonio aquí, es que la concepción fue antes y el nacimiento fue antes, pero hubo reconocimiento antes. Entonces, se concibió antes del matrimonio, el nacimiento fue antes del matrimonio, pero antes del matrimonio el progenitor lo reconoció y lo reconoció como hijo extramatrimonial, claro. Posteriormente, los padres del muchachito se casan. Entonces, el matrimonio legaliza como ese reconocimiento y por tanto el niño se convierte en un hijo matrimonial por legitimación. En ninguno de los dos eventos hay que hacer nada, no hay que hacer nada de nada. La ley tú legitimó. En cambio, en la legitimación voluntaria, bilateral o por escritura pública, la cosa funciona así. Aquí está el matrimonio, ¿cierto? El niño nace, perdón, es concebido antes, nace antes y jamás se reconoce. Entonces, este niño es extramatrimonial de madre y no tiene papá. Tiene progenitor, pero papá no tiene. ¿Qué pasa? Los padres se casan y en la escritura de matrimonio o en una escritura posterior se legitima al hijo, se reconoce al hijo. Entonces, automáticamente ese niño pasa a ser matrimonial, pero porque hubo un reconocimiento o una legitimación voluntaria en la escritura pública del matrimonio o en una posterior que hace que el muchachito sea matrimonial. Se legitima y eso tendrá que aparecer en las notas marginales del registro. Entonces, si A y B de manera extramatrimonial tienen a P y a J, B no reconoce a ninguno, B no reconoce a ninguno, nada, cero. Estos dos niños tienen una filiación materna extramatrimonial, son hijos de A, la mamá, pero no tienen papá.
Supóngase que A y B se casan y en la escritura de matrimonio B solo legitima a P. Entonces P será hijo matrimonial por legitimación voluntaria y J seguirá siendo hijo extramatrimonial de madre. No tiene papá. ¿Listo? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, una cosa importante en este asunto de la paternidad derivada, la legitimación, es que necesita eh, de aceptación, o sea, necesita de notificación al legitimado, no obra de pleno derecho. Entonces, lo que se tiene que hacer es que el reconociente notifique de manera personal a los reconocidos para, pues a los legitimados, perdón, el legitimante notifique a los legitimados para que los legitimados dentro de los 90 días siguientes, digamos, acepten o no esa legitimación. ¿Listo? La aceptación de la legitimación puede ser expresa, pero también es presunta. Si en esos 90 días no lo hacen, se entiende que aceptaron la legitimación. El repudio, el rechazar la legitimación es expreso. ¿Bien? Pero entonces se tiene que hacer así. Si es un menor de edad, en fin, a través del representante legal. Pero en todo caso, se necesita pues que se haga esa legitimación voluntaria con notificación personal para que se reconozca. Bien, listo. Además de la legitimación voluntaria, perdón, la legitimación no, la afiliación expresa, tácita, derivada, encontramos una paternidad que es positiva y otra que es una negativa. La paternidad positiva o negativa es la que se deriva de lo que se conoce como las acciones de Estado. Las acciones de Estado son los procesos jurisdiccionales de filiación. La positiva es la declaración de la paternidad y la negativa es la impugnación de la paternidad. ¿Listo? Eso frente a la categoría padre. Frente a la categoría madre, que también la da el derecho, digamos que está determinada por un hecho biológico que es el nacimiento. Entonces, por eso es que decimos que la maternidad es anterior, lógicamente, conceptualmente, registralmente a la paternidad, porque con el solo nacimiento, el certificado de nacido vivo, pues ya damos cuenta de que esa señora fue o es mejor la mamá de ese pelado. ¿Qué se necesita para que la maternidad pues se entienda como tal? Pues uno, el nacimiento, ¿cierto? Que se verifica con el parto, pero además que haya identidad de hijo. Es decir, que ese niño que nació efectivamente sí sea el que pasa por ser hijo de la madre. Por eso es que el 335, si ustedes van al artículo 335, encuentran las causales de impugnación de la maternidad. El falso parto, por eso los dos requisitos. El primero es el parto. Me inventé el embarazo y me inventé el parto. Ahí hay una causal de impugnación que es el falso parto. Sí parí, sí di a luz, pero ese niño que di a luz no es el que pasa por ser hijo mío. Me hicieron el cambiazo. Entonces, durante 5 años yo tuve a un muchacho que no es hijo mío, pero yo creí que sí. Entonces, ahí la causal de impugnación es que no hay identidad entre el hijo que pasa por mío y el hijo que yo di a luz. ¿Listo? Entonces, ahí están las causales del 335. Se me había olvidado que todo este tema de filiación está a partir del artículo 213 del Código Civil y en la ley 1060 del 2006, más el artículo 384 del Código General del Proceso.
Entonces son normas todas que deben ser leídas. Yo estoy hablando, pero se supone que usted cuando esté estudiando tiene que ir a mirar código. Listo. Vale. ¿Qué más les cuento de por aquí? La filiación es un derecho fundamental. La filiación es un derecho fundamental innominado, así se le dice, es un derecho fundamental innominado. Es un derecho fundamental que, que está compuesto o está integrado por una multiplicidad de derechos, el nombre, la nacionalidad, eh, todos los derechos personales y los derechos patrimoniales que mencioné ahora. Es decir, si a mí me nominan hijo de, yo tengo derecho a pertenecer a una familia, además a pertenecer a una familia, sé de dónde soy, sé qué nombre tengo, qué apellido tengo, en fin. Es decir, por eso es un derecho innominado, es un derecho fundamental. Y además está mediado por la igualdad de los hijos. Es decir, que ya lo habíamos mencionado en su día, que hay un principio que se llama la unidad de filiación, que significa que todos los hijos habidos, o todos los hijos que se tengan, independientemente del origen, si son matrimoniales, si son extramatrimoniales, si son adoptivos, si son derivados de la técnica de reproducción asistida, si son de crianza, todos deben ser tratados exactamente de la misma manera. En ese sentido, y esto me da pie para recordarles que existen unas fuentes filiales, es decir, aquello que da origen a la filiación, y esas fuentes filiales son la naturaleza y la voluntad, ¿cierto? La naturaleza, pues es la genética o la biología, que es la que históricamente ha existido en el entendido de que se requiere de cópula sexual para que pueda reproducirse la especie humana. Entonces, claro, ¿cómo se llama esto? En la filiación por naturaleza encontramos que existen filiaciones matrimoniales y filiaciones extramatrimoniales, porque la reproducción humana se da dentro del matrimonio o por fuera. En cambio, cuando yo hablo de que la fuente filial, el origen de ese vínculo jurídico es la voluntad, pues es porque la relación sexual no es el origen del vínculo. Y por tanto aquí encontramos naturalmente la adopción, que no la vemos nosotros, ustedes la ven en otra materia. Está la derivada de las técnicas de reproducción humana asistida, que en Colombia no hay una ley que hable de la reproducción humana asistida como tal y por tanto de la afiliación. Por tanto, a día de hoy en Colombia, todos los niños que nazcan producto de las técnicas de reproducción humana asistida se trabajan como si fueran hijos matrimoniales o extramatrimoniales con las reglas de la filiación por naturaleza. Y luego tenemos también a los hijos de crianza, que ustedes ya saben, en este momento se me escapa la ley, pero es de mitad de año del año pasado, en donde ya la voluntad eh, es la que hace posible que se genere ese vínculo cuando llevamos 5 años ejerciendo como padres e hijos, pues se generan todos los derechos y las obligaciones propias de esa afiliación. Necesito que se lean la ley y cualquier duda que tengan sobre la ley me la pregunten en el transcurso de la semana. Tenga en cuenta que aquí hay cosas importantes como decir que se le extienden todos los derechos de un hijo cualquiera a un hijo de crianza, pero hay unos requisitos. Mínimo que estén 5 años ejerciendo ese vínculo paterno filial. Antes no se puede declarar la calidad de hijo de crianza y de padre de crianza y de abuelo de crianza, pero es que además usted debe buscar la declaración ante el juez o ante notario, pero es que además el único legitimado en la causa para hacerlo es el padre, nunca el hijo. El hijo no podría, según la ley, lo cual a mí me parece inconstitucional, pero eso es lo que dice la ley,
que es el padre único legitimado en la causa, el padre o la madre, para crear ese vínculo, o que se reconozca ese vínculo más bien, por autoridad. Entonces, hasta que no haya una decisión jurisdiccional o notarial, pues no puede haber, no podemos hablar de la categoría de hijo de crianza. Listo. Vale, eso en cuanto a las fuentes filiales. Frente a la afiliación matrimonial, pues poco hay que decir ya. Aténgase a la presunción, léase del 213 en adelante, pues no hay mucho que decir, ¿cierto? Frente a la afiliación extramatrimonial, la extramatrimonial, hay que decir que cómo se puede constituir esa afiliación extramatrimonial. Entonces, uno, por presunción, que ya la dijimos, si el niño nace dentro de los 180 días siguientes a con posterioridad, si el niño nace con posterioridad a los 180 días de haberse celebrado, de haberse conformado la unión marital de hecho, estaríamos ante un hijo extramatrimonial de los compañeros de ambos. También por reconocimiento. Entonces, la afiliación extramatrimonial es por presunción, ¿cierto? Por reconocimiento y por declaración judicial, que sería esa paternidad positiva que vimos anteriormente. Y también, pues, bueno, no, ya, por esto, listo. Bueno, habría una que sería, si yo soy mamá soltera, pues simplemente la mamá va a inscribir, pero pues eso es obvio. La presunción ya está, entonces la presunción ya está, el proceso judicial ahorita lo vemos, y el reconocimiento sí es importante. Entonces, cuando el padre puede reconocer al hijo, entonces hay varias formas de reconocimiento de los hijos. Entonces, la primera es en el acta de nacimiento, entonces es la originaria, entonces yo voy al acta, con el acta de nacimiento, hago el reconocimiento. El decreto 1260 de 1970 dice que se debe hacer la inscripción dentro de los 3 meses siguientes al nacimiento del niño, ¿cierto? Entonces, eso no quiere decir pues, que uno no pueda después reconocerlo, pero el decreto 1260 del 70 sí dice que se hace a través de de, entre los 3 meses siguientes. Se puede hacer el reconocimiento por escritura pública y se puede hacer el reconocimiento por testamento también, ¿cierto? O se puede hacer el reconocimiento por declaración judicial. Entonces yo puedo hacer el reconocimiento por todas esas formas. Yo puedo por testamento hacer un reconocimiento de un hijo que está por nacer, sí, lo puedo hacer. Queda sometido eso a una condición suspensiva, que nazca el niño, ¿cierto? Y lo puedo hacer por escritura pública también, posteriormente al nacimiento del niño sin ningún problema, o incluso mediante una declaración judicial. No porque, no en un proceso de filiación, sino en cualquier declaración judicial, en cualquier proceso. A mí me llaman a un interrogatorio de parte en un reivindicatorio, me llaman a la fiscalía a deponer, o yo qué sé. Y dentro de la deposición, yo suelto que ese peladito es mío, reconocí, ¿cierto? Entonces, es lo que me están queriendo significar. ¿Cuáles son las características de ese reconocimiento? Primero que es un acto jurídico, ¿cierto? Una declaración de voluntad. Y esa declaración de voluntad, uno, es personal. Es decir, es intuito persona, la hace el progenitor. ¿Se la puede delegar a un apoderado especial? Sí, pero sigue siendo por poder, pero sigue siendo intuito persona. No la puede hacer un tercero por mí.
es unilateral, es decir, que el reconocimiento requiere también de aceptación por parte del reconocido, como en la legitimación, pero no necesito la anuencia de él para yo ir a reconocer. O sea, yo voy, reconozco por escritura, por testamento o inscribo en el acta y ya está. Es es un acto jurídico declarativo, porque yo estoy manifestando mi voluntad. Entonces, usted ya sabe. Es expreso, es decir, no se puede inferir, no se puede interpretar de manera expresa, yo tengo que decir. Es solemne, por lo que ya le dije, requiere de una inscripción en el acta, un testamento, una escritura pública, una declaración judicial. Es puro y simple, es decir, no puede estar sometido a condición o plazo. Es erga omnes, es decir, que si yo reconozco a Pedrito, para todo el mundo Pedrito es mi hijo. Y es revocable. Perdón, es irrevocable. Ojo, que una cosa es que sea irrevocable y otra cosa es que sea inimpugnable. Sí se puede impugnar. Entonces, sí, impugnable, pero es irrevocable. Si yo reconozco, no me puedo arrepentir. Reconocí y es mi hijo. Pero yo sí puedo impugnar, porque la impugnación es cuando hay una causal que que da cuenta de que esa persona no es mi hija. Entonces, yo reconozco pensando que es mi hija y después me doy cuenta que no, porque le hice una prueba de ADN y me di cuenta que no. Entonces, ahí se permite la impugnación. Y la última característica es que tiene que ser notificado y aceptado por parte del reconocido. ¿Listo? Em, También en su día vimos, cuando vimos el derecho romano, que históricamente ha habido una clasificación de hijos hasta la ley 45 del 36, ¿cierto? Entonces, desde el Código Civil de 1887 hasta la ley 45 del 36, recuerde que hubo esa clasificación de los hijos de dañado y punible ayuntamiento y los hijos naturales y los hijos legítimos, y que a partir de la ley 45 del 36 desaparece esa clasificación, quedando solamente los hijos naturales y los hijos legítimos. Entonces, para que lo recuerden y vayan a repasar eso en, no sé, en las diapositivas del derecho romano cuando lo vimos. ¿Listo? Otra cosa que puede pasar es que yo puedo reconocer a un hijo muerto, sí, para efectos sucesorales, por ejemplo. Entonces yo reconozco al hijo muerto, lo igual que lo puedo legitimar y así entrar en la sucesión de ese hijo muerto. Puedo reconocer también a un hijo de mujer casada. Sí, la ley 1060 del 2006, que se la van a leer, dice que efectivamente un hijo de mujer casada pues tiene papá, el marido. Pero si yo soy un tercero y creo que ese hijo es mío, yo voy y lo reconozco y entonces en el folio, en el folio, en el registro civil, aparecerá como hijo del marido, pero también una nota marginal de que hubo un reconocimiento de un tercero como hijo extramatrimonial. Y eso ya se debatirá en proceso jurisdiccional para determinar quién sí y quién no es el padre. Pero es posible ahora y antes no se podía, antes de la ley 1060 del 2006 no se podía reconocer a un hijo de mujer casada y a día de hoy sí se puede. ¿Listo? Y finalmente nos vamos con el proceso jurisdiccional de filiación, que está en el artículo 384 del Código General del Proceso. ¿Listo? Digamos que ahí usted tiene que tener en cuenta, pues, como las diferentes características del proceso jurisdiccional. Uno es un proceso verbal, es un proceso verbal. Eh,
que se tramita ante el juez de familia en primera instancia, y entonces la competencia va a depender, acuérdense el soft, ¿cierto? La competencia va a depender de si es mayor o menor de edad las partes. Entonces, esto es un asunto de familia que no tiene cuantía. El juez es el juez de familia en primera instancia y el territorial va a depender eh, de quién está demandando. Entonces, si es un mayor de edad, es un mayor de edad demandante y demandado, vamos a utilizar el domicilio del demandado. Listo. Si es un menor de edad, no me importa si es demandante o demandado, vamos a utilizar el domicilio o residencia del menor. Entonces, para que lo tenga en cuenta, eso usted ya lo sabe, pero pues no obsta decirlo. El artículo 384 del Código General del Proceso, el 384, perdón, el 386, no es 384, es 386. El 386 me trae el proceso de filiación, pero el proceso de filiación está compuesto de dos pretensiones: la declaración de la filiación o la impugnación de la filiación. Es decir, la investigación de la filiación o la impugnación de la filiación. Entonces, usted decir proceso de filiación no está diciendo nada. Lo que importa aquí es si está impugnando o si está buscando que le declaren la filiación. Y ya usted bifurca. Entonces, declaración de la filiación materna, matrimonial. Declaración de la filiación materna, extramatrimonial. Declaración de la filiación paterna, matrimonial. Declaración de la filiación paterna, extramatrimonial. Y así con las de impugnación. ¿Listo? Vamos a mirar la legitimación en la causa de estos procesos. Entonces vamos primero con el proceso de declaración de la filiación materna o paterna. ¿Listo? Entonces vamos a ver quiénes están legitimados en la causa. Por activa, entonces, por activa, ¿quién va a ser el demandante? Entonces, la legitimación por activa es el presunto hijo. No es el hijo porque todavía no sabemos. Entonces tenemos que hablar de presunto hijo. Él puede demandar. Puede demandar si el hijo se murió, entonces los descendientes o ascendientes del presunto hijo muerto. ¿Listo? Entonces el presunto hijo, los ascendientes o descendientes del presunto hijo. También pueden demandar la declaración el presunto padre o madre, o sea, los progenitores. Lo que normalmente uno denomina como el verdadero padre o madre, el progenitor, el que todavía no figura en el registro civil de nacimiento. Y también en representación del hijo, del presunto hijo, bienestar familiar, pues a través del defensor de familia. Estos serían los demandantes en ese proceso. Pero está la legitimación por pasiva. ¿Listo? Legitimación por pasiva. Entonces, si el que demanda es el presunto hijo, ¿quién sería el demandado? El presunto padre o madre. Entonces, fíjese que aquí yo lo que estoy haciendo es diciendo, si el demandante es el presunto hijo, ¿a quién demando? Al presunto padre o madre. Si el que demanda es el descendiente o ascendiente del presunto hijo o hijo muerto, ¿a quién demando? Al presunto padre o madre. También. Listo. Ahí, tin, ahí. Si el que demanda es el presunto padre o madre, ¿a quién demando? Al presunto hijo. Al presunto hijo. Tin. Entonces ahí voy. ¡Pac! Si el que demanda es bienestar familiar en representación del hijo, de presunto hijo, perdón, ¿a quién se demanda? Al presunto padre o madre. Bien, esa sería la legitimación en la causa
de un proceso de investigación de la paternidad. Importante, aquí nunca hay caducidad de la pretensión, nunca. Se puede demandar en cualquier tiempo, en cualquier tiempo. Vámonos para la pretensión de impugnación. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo. ¿Quién es el demandante y quién es el demandado? Es decir, ¿quién es el legitimado por activa y quién es el legitimado por pasiva en un proceso de impugnación? Entonces, ¿quién es el legitimado por activa? El hijo. Ya no es el presunto, ya es el hijo porque ya está registrado. También puede demandar el padre o la madre, el que está en el registro civil. Esos pueden demandar también. ¿Quién más puede demandar? Si el padre o la madre se murieron, entonces los herederos del padre o madre muerta. El padre o madre muerta. ¿Quién más puede demandar? El verdadero padre o madre, es decir, los progenitores, es decir, el presunto padre o madre pueden demandar. ¿Quién más puede demandar aquí? Puede demandar el padre que reconoció por escritura pública o por inscripción del nacimiento. Puede demandar. Y también bienestar familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en representación del hijo. Listo. ¿Quiénes serán entonces los legitimados por pasiva? Si el que demanda es el hijo, ¿a quién demando? Al padre o madre, el que está en el registro. Si el que demanda es el padre o el madre, ¿a quién demanda? Al hijo. Si los que demandan son los herederos del papá o de la mamá muerta, ¿a quién demanda? Al hijo. Si el que demanda es el verdadero padre o madre, es decir, el presunto padre o madre, ¿a quién demanda? Al hijo. Si demanda el padre reconociente, ¿a quién demanda al hijo? Y si es bienestar familiar, ¿a quién demanda? Al padre, al padre o a la madre. ¿Listo? ¿Esto caduca? Sí. ¿A quién no le caduca? ¿A quién no le caduca la pretensión de impugnación? No tiene caducidad, ni para el hijo, ni para el verdadero padre o madre. De resto, hay término de caducidad. ¿Sí? Entonces, no hay término de caducidad ni para el hijo, ni para el verdadero padre o madre. De resto, sí hay término de caducidad. Entonces, vamos a contar. Para el padre o madre vivo, el término de caducidad son 140 días desde que se enteran que ese hijo no es el hijo. ¿Listo? 140 días desde que se enteran que el hijo no es el hijo. Para los herederos del padre o madre, entonces la cosa es distinta. Espera un momento. La cosa es distinta y funciona así. Chum, chum, voy a apagar. Entonces, si el nacimiento, voy a poner aquí la muerte del padre, ¿cierto? Si el nacimiento fue antes de la muerte, si el nacimiento fue antes de la muerte y, digamos, los herederos solo se enteran de ese nacimiento después de la muerte, entonces los 140 días van a correr, aquí se enteran del nacimiento, los 120 días se van a correr a partir de aquí. O si ellos se enteran, ya sabían es decir, se enteran de la paternidad o maternidad después de la muerte, también empieza a correr de aquí. ¿Listo? Ellos no sabían de esa paternidad o maternidad, desconocían de la existencia de ese pelado antes de la muerte. Se vienen a enterar después de la muerte.
Por tanto, los 140 días empiezan a correr desde que se enteran. ¿Sí? Segundo, resulta y sucede que el nacimiento se sucede después de la muerte. Entonces vamos a poner aquí, muerte. Pero el peladito nace después de la muerte, después de la muerte. Entonces, los 140 días van a empezar a contar desde que se enteren del nacimiento. No desde que nació, porque a lo mejor ni saben que nació, sino desde que se enteren del nacimiento y obviamente desconocen esa paternidad. ¿Listo? Entonces, los 140 días empiezan a contar desde ahí, en uno o en otro caso. Si el nacimiento fue antes, los 140 días empiezan a contar desde que ellos o conocieron el nacimiento y no sabían de la paternidad o la maternidad, o desde que desconozcan la paternidad o la maternidad. Y en el segundo caso, si el nacimiento es después de la muerte, los 140 días empiezan a contar desde que se enteran de que ese niño que nació, pues no es del muerto, ¿cierto? Entonces, ese es el término de caducidad que es importante. Luego, tenemos que si en los procesos de impugnación el juez se percata de que existe un progenitor o progenitora, lo debe vincular al proceso. Eso dice la ley 1060 del 2006. Es decir, que hay que vincular, no podemos dejar sin familia a una persona. Entonces hay que vincular a el progenitor y la progenitora para que cuando el peladito por sentencia quede sin papá o sin mamá, pues se declare la paternidad o la maternidad de esa persona a la que se vinculó. Obviamente la vinculación depende de que se conozca de su existencia. Si no se conoce, ese niño se queda sin papá o sin mamá. Listo. Importante, el proceso de filiación es un proceso verbal, que es este, que usted sabe, ¿cierto? Presento la demanda, el juez la admite, notificamos al demandado. Ay, Dios mío, se me va a quedar muy chiquito aquí. No, esperemos, tico, otra vez, hagámoslo bien. Entonces, voy a correr esto aquí. Entonces, presento la demanda, pero es un verbal, ¿sí? ¿No? Entonces, presento la demanda, el juez admite la demanda, notificamos al demandado, damos traslado de 20 días al demandado. ¿Listo? Entonces, en la demanda, yo lo que tengo que hacer es presentar un principio de prueba que dé cuenta que no estoy haciendo perder el tiempo a la jurisdicción. No tengo que aportar ADN, no, es cuando yo narre los hechos y aporte la prueba, yo dé cuenta que porque sé que ese niño no es mío, o porque intuyo que ese niño no es mío, o porque intuyo que ese niño sí es mío. Entonces debe haber un principio de prueba. Cuando el juez admite la demanda, el juez aquí decreta una prueba obligatoria, que es la prueba pericial del ADN. En el auto admisorio de la demanda se decreta. ¿Y hasta cuándo se puede practicar la prueba pericial del ADN? Durante toda la fase de negación antes de ir a audiencia. Aquí se practica la prueba de ADN. Listo. Como es una prueba pericial, esto tiene contradicción. Todos se surten en la fase de negación. Entonces, claro, el demandado se practica la prueba y como es un acto de parte, hay que darle traslado a la contraria. Y a la misma parte que se practicó la prueba, pues para saber cuál es el resultado, ¿cierto? Y aquí el traslado va a ser por 3 días. Entonces, yo me practico la prueba por aquí y supongamos que el laboratorio que hace la prueba entrega los resultados por aquí y a partir de ahí van a haber 3 días de traslado. En esos 3 días de traslado, después de que el laboratorio entrega la prueba, el resultado pues, de la prueba, la parte que se practicó la prueba puede oponerse y decir, venga, yo no estoy de acuerdo con el resultado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Para oponerse, tiene que presentar
los argumentos que dan cuenta de su oposición. Debe argumentar, debe motivar su solicitud de un nuevo dictamen. O sea, él lo que va a pedir es, vea, yo no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. Pido que se haga un nuevo dictamen, ¿cierto? Entonces, pide nuevo dictamen. Y ese nuevo dictamen lo tiene que sufragar él. Porque como este es un proceso de filiación, el primer dictamen lo paga el Estado. Pero el segundo dictamen, el contradictamen, sí lo debe pagar él. Listo. Si yo no argumento por qué quiero un nuevo dictamen, el juez me rechaza la solicitud y queda vigente el resultado que pasó el laboratorio. Entonces es muy importante eso. ¿Qué puede pasar aquí? Que este personaje, el demandado, sea renuente y no se practique la prueba que el juez admitió en la demanda. No me quiero hacer el dictamen oficial. Entonces, el Código General del Proceso, en ese artículo 386, establece que ante la renuencia del demandado a practicarse la prueba, hay un sucedáneo probatorio. Es decir, se da por válida la pretensión. Y, por ejemplo, en un proceso de investigación, se declara papá a esa persona o mamá a esa persona que no se quiso practicar la prueba. Hay renuencia. Entonces es muy importante pues como tener en cuenta que no me puedo negar ante la práctica de la prueba. Y luego, aquí hay una presunción de derecho. Me declaran papá y yo luego no puedo impugnar si después demuestro que yo no soy papá de ese niño, porque fue por sentencia. ¿Listo? Dos, ¿qué puede pasar en ese proceso judicial? El demandado no se opone a la demanda. Entonces el demandado en el traslado de la demanda de los 20 días dice, ay, no, venga, sí, yo soy el papá. O no, venga, sí, yo no soy el papá. ¿Cierto? Obviamente, la filiación es un derecho fundamental que no es confesable, que no es transigible, que no es desistible, ¿cierto? No está regulado por normas discrecionales. Por tanto, digamos que en principio no cabe la oposición. Si estamos, perdón, el allanamiento. Si estamos frente a personas, demandante y demandado, que son adultos mayores de edad, el juez podría dictar sentencia anticipada dando por válida ese allanamiento. Pero cuando estamos ante niños, niñas o adolescentes, no, sino que el juez, para proteger a estas personas con debilidad manifiesta, no importa que yo me haya ganado, él decreta la prueba y obliga a practicarse la prueba. O sea, para él es muy importante tener certeza o un alto grado de probabilidad de que esa familia, si eso no es la del niño. Tercera cosa que puede pasar, el personaje se practica la prueba y arroja un porcentaje de 99,9 o de 99,99, esto para padres vivos, esto para padres muertos. Cuando la prueba arroja este resultado, 99,9 para padres vivos o madres vivas y 99,99 para padres muertos, decimos que hay inclusión. La prueba arrojó un resultado de inclusión y con la inclusión hay paternidad o maternidad. Por tanto, el juez dicta sentencia. Entonces, en este proceso de filiación es posible que haya dos sentencias. Una en la fase de negación, aquí, porque dio inclusión. Pero aún así nos vamos a audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento para decidir todo lo restante a la filiación. Visitas, custodia, cuidados personales, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces van a haber dos sentencias. Esta, que es la que declara la paternidad, y esta que va a decidir sobre todo lo otro que tiene que ver con la filiación. ¿Listo? Pero puede suceder que el resultado de la prueba arroje un resultado inferior a esto, pero superior al 95%. Y a eso se le llama no inclusión. La no inclusión es que no sé si es papá o no.
si es papá o no, o si es mamá o no. Porque la ciencia dice, los científicos dicen que por encima del 95 es posible que esa persona sea papá o mamá. Pero la ley 21, la ley 721 del 2001, creo que es, nos dice que el estándar probatorio para los procesos de filiación es este. O sea que no atiende lo que la ciencia dice. Por eso es que el resultado es no inclusión. ¿Qué tiene que hacer el juez? O tomar la decisión con las otras pruebas que se aportaron al proceso, o pedir que se practique una nueva prueba pericial y se amplíen los marcadores genéticos para poder tener más seguridad en relación a la paternidad o no. Pero puede suceder que después de practicarse la prueba haya un porcentaje inferior al 95%. Y esto ya el resultado de la prueba es de exclusión. Y ahí sí desestimamos pretensiones. Entonces, la prueba genética puede dar como resultado inclusión, no inclusión o exclusión. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, en este proceso de filiación, sea impugnación o sea declaración de la paternidad o de la maternidad, es posible que desde la demanda, el demandante pida alimentos provisionales, ¿cierto? Porque mientras, en el de impugnación, mientras sale la sentencia, sigue siendo hijo. Y en el de declaración, no es hijo, pero yo necesito alimentos para vivir. Entonces el juez podría, para garantizarle esa vida digna, en el auto admisorio decretar medida cautelar, alimentos provisionales. Y en cualquier momento del debate puede levantar la medida si considera que ya no hay necesidad de ellos. Para eso hay una sentencia, que es la sentencia C250 y... Ay, Dios mío, se me ha olvidado en este instante. Espérenme a ver si la encuentro. Creo que es la sentencia 253 del 2015. Ay, chispón, chispón. Creo que es la 253 del 2015, pero no obstante yo lo voy a rectificar, porque en ese, pues, necesito que la lean. En esa sentencia hay la voy a buscar en ese instante, en esa sentencia hay un recorderis de todos los temas de filiación importantes, entonces usted con esa sentencia repasa todo lo que hemos visto hoy. Y encima le habla de por qué el juez puede decretar alimentos y por qué los puede levantar. Esa sentencia lo que hizo fue declarar exequible el numeral quinto del artículo 286 del Código General del Proceso, porque hubo un accionante que dijo que era inconstitucional el que se levantaran los alimentos provisionales en un proceso declarativo de alimento, perdón, de filiación, de investigación de la paternidad. Entonces el juez 258, no es 253, sino que es la 258 del 2015. Porque eso atentaba contra los derechos fundamentales y el desarrollo integral del niño que necesitaba de alimentos provisionales. Y el juez explica que no. ¿Y por qué explica que no? Porque en un proceso de investigación de la paternidad, todavía esa persona que fue obligada a pagar alimentos provisionales no es el papá. Entonces no se está causando ningún perjuicio si se levantaran los alimentos. Pero los invito a que se lean la sentencia C258 del 2015. Con esto, por tanto, terminamos familia y hacemos el examen de hoy en 15 días. Listo, el viernes, el día que está programado, de hoy en 15. Ya dentro de 8 días nos veríamos. Listo.
Cualquier cosa, cualquier duda, van al consultorio, se sientan conmigo y yo les explico. Perfecto. Listo, muchachos, nada, nos vemos y muchas gracias por la atención.